Muy buenas tardes, otro jueves más. Vamos a hablar de la segunda parte de carbohidratos en el deporte. Aguardamos conexión con Dani Soto. Hola Pablo, ¿Qué hace Daniel? ¿Cómo andás? ¿Todo ¿todo tranquilo? bien? Sí, 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 ya, Perfecto. ahí largamos nomás. Dale. Bueno, no lo esperé bajo la lluvia 2 horas, fueron un par de minutos nada más. Ya estábamos en comunicación con Pablo Macetti, que como todos los jueves hablamos de nutrición y en este caso en el espacio de salud y deporte lo vamos a hacer referido a los carbohidratos en el deporte en su segunda parte. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches a vos, Daniel, también. Saludo a la audiencia. Vamos a retomar este tema que había quedado pendiente la semana pasada. Vamos a hablar un poquito también de la segunda parte de los carbohidratos y vamos a introducir en algunos tips que habían quedado. Ya habíamos explicado un poquito en general qué eran los carbohidratos. Vamos a definir algunas, digamos, ventajas y algunas utilizaciones en el mismo deporte, justamente de este macronutriente que es tan decisivo y fundamental, sobre todo en algunos deportes, sobre todo de resistencia y de fuerza que se aplica en protocolos específicos. A ver, para tener en cuenta, ya lo habíamos dicho anteriormente, el carbohidrato básicamente dentro de sus virtudes es uno de los macronutrientes energéticos por excelencia, ¿sí? Que otorga energía mucho más rápido que el otro macronutriente que es la grasa, ¿sí? Tiene menos densidad calórica, obviamente tiene 4 calorías por gramo, a diferencia de las grasas que son 9, 9 calorías por gramo, ¿sí? Pero el metabolismo del carbohidrato es mucho más rápido, por ende dando la posibilidad de entregar una energía más inmediata al atleta a la hora del entrenamiento o como una reserva y utilización en sistemas energéticos más rápidos. El otro del martes hablaba un poquito de, dentro del estímulo correcto, hablamos un poco también de los sistemas intermedios que utilizan mucho esta función del carbohidrato, digamos, como fuente de alta intensidad para la aplicación, digamos, en el deporte. También otra ventaja que se puede hablar de los carbohidratos es que es un ahorrador de las proteínas. Cuando estamos haciendo una alimentación balanceada, cuando hay falta de carbohidratos, hay muchos de los aminoácidos de las proteínas que consumimos que se utilizan para ser utilizados como fuente de energía. Cuando hay suficiente dosis de carbohidratos, suficiente dosis, digamos, energética para la función que está cumpliendo el atleta o cualquier persona que está entrenando, estos aminoácidos no son utilizados como fuente energética, entonces tienen un 100% de aprovechamiento en la reconstrucción o de lo que es tejido plástico, la construcción de tejidos, digamos, de estructura. Entonces, sería beneficioso inclusive como ahorrador de proteínas, perdón, dentro de lo que es la alimentación. Y como último, tenemos que tener en cuenta también que inclusive para la combustión de grasa se necesita la presencia de carbohidratos en lo que es el ciclo beta oxidación, digamos, la continuación del ciclo de Krebs, tiene que haber un porcentaje de carbohidratos para que dentro de esa maquinaria bioquímica se produzca el fenómeno de beta-oxidación, o sea, se produzca la combustión de grasa de forma completa. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta, los atletas cuando están haciendo un periodo de competición, es muy importante de saber balancear y saber cuáles son las fuentes, vuelvo a repetir, por ahí a lo mejor soy un poco reiterativo, cuáles son las fuentes correctas de carbohidratos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, hay mitos y viejas escuelas, Daniel, que hemos hablado muchas veces, las pastas, todo, o sea, tratar de salir de los refinados, ¿sí? Tratar de salir de los alimentos hiperprocesados, no estoy diciendo salir de los carbohidratos, pero salir de los hiperprocesados, empezar a consumir carbohidratos de fuentes más naturales, que aporten buenas fuentes de carbohidratos con fibra, que tengan muchas vitaminas y minerales, sobre todo de las fuentes vegetales, semillas, o sea, lo que es raíces, o sea, papa, batata, zanahoria, o sea, frutas, fuentes que, digamos, tengan un complemento de nutrientes además de la porción de carbohidrato que aporta para que sean asimilados de una forma correcta y aporte un global de nutrientes más completo. Eso da también que la asimilación del carbohidrato se dé de una forma más progresiva y se puede mantener un nivel de energético más estable a lo largo del tiempo. Recordemos que cuando un carbohidrato es de índice glucémico muy alto,
o sea que se libera muy rápido en el cuerpo, el disparo de insulina también va a ser alto, o sea que la asimilación va a ser alta, pero después la caída de glucemia en sangre se va a dar próxima, digamos, o muy corta, o sea, puede ser entre 10 minutos si comemos un caramelo, por dar un ejemplo, hasta 20 minutos, media una hora, si estamos hablando de carbohidratos refinados como harinas o refinados blancos. ¿Esto qué va a hacer? Que tengamos un periodo energético muy bajo, que tengamos una mantención de energía o glucemia muy baja y nos obliga a comer de nuevo y no tengamos una estabilidad glucémica. En cambio, si comemos alimentos que nos proporcionen una liberación más prolongada a nivel intestinal, carbohidratos complejos, o sea, cereales integrales, o sea, la curva de liberación va a ser mucho más larga y vamos a tener periodos de saciedad y de mantención de un nivel glucémico, por ende un nivel energético más estable a lo largo del tiempo, aprovechable para un entrenamiento, para mantención de ciertas funciones fisiológicas. Si tuviésemos que aconsejar cuáles serían los mejores carbohidratos o los más beneficiosos, como bien decía, los naturales serían lo más aconsejable, Exacto. digamos, por sobre los refinados. Bueno, Exactamente. por ejemplo, qué le podríamos estar tirando? Más allá de que dijiste que, bueno, las papas, la batata y ese tipo. Específicamente para un atleta, cosas, o sea, podemos hablar de todo, pero vamos a hablar de cosas comunes, frutas, puede ser banana, manzana, naranja, o sea, cualquier fruta que tengan de estación próxima, obviamente por una cuestión de accesibilidad, dentro de lo que es cereales, lentejas, arroz integral, garbanzo, porotos, cualquier legumbre, digamos, que sea accesible. Después hay cereales o semillas por ahí, como hablamos, muchas veces son un poco más complejas de preparar, pero tienen mucho fuente, digamos, de aprovechamiento nutricional. Después, dentro de lo que es verduras con almidón, papa, batata. A ver, hay un mito también con la papa y la batata en relación a si engorda o no engorda. A ver, depende también cómo se la prepare, depende cómo se genere. A ver, si yo hago una papa al horno y como una porción con otra porción de verdura y a lo mejor una porción de carne, no es lo mismo que me coma un plato de papa frita. A ver, la papa está en Claro, los dos platos, pero no es la misma preparación. Entonces, las cantidades, la calidad que acompaña también el plato y la forma de preparación del alimento también hace a la calidad del alimento. Entonces, ¿por qué digo papa al horno? A ver, yo tengo una costumbre que es mía, ¿no? O de mucha gente, de hervir, por ejemplo, las verduras con cáscara. Cuando uno hierve una verdura con cáscara, no se lava los nutrientes que tiene internamente, o hacerla al horno y después abrirla y consumirla. Entonces, por ejemplo, inclusive para los hipertensos, que mucha gente no sabe, la papa tiene un nivel muy alto de potasio. ajá. ¿Sí? Gente Ah, que sufre de calambres, no solamente por magnesio y sí, por potasio, la banana tiene niveles muy altos de potasio. Inclusive, aparte, la banana, un muy buen alimento, no lavado, no cortarlo en pedacitos y hervirlo, que se va todo en el agua, sino cocinar la papa de forma integral al horno o hervirla con casca y después pelarla, tiene niveles muy altos de potasio, entonces favorece mucho a enfermedades como hipertensión, inclusive el atleta que requiere una restitución alta en minerales. Entonces, por eso digo, saber el cómo introducir un poco más, no solamente en la nutrición, sino en la culinaria deportiva, es muy bueno para el atleta para saber cómo comer y las variantes y las opciones que tiene para alimentarse. perfecto. Bueno, me parece bárbaro porque sí, termina siendo algo relacionado con los mitos, el tema del almidón y la papa y qué sé yo, y entonces uno dice, Exactamente. no, la papa engorda. Así No, genéricamente. el que engorda es uno. Es un mal chiste, Sí, pero por eso la depende papa. de cómo comamos. Cualquier alimento puede o no engordar dependiendo de las cantidades y las calidades en lo que lo comamos. ¿Sí? No es lo Claro, mismo también comer un puré hecho de una papa casera, hervida, con cáscara, una pequeña porción, que comprar un sobrecito y hacer instantáneo, que eso es recontra procesado. Entonces, tiene que ver claro. mucho también el contexto y con qué acompañemos ese puré y la cantidad que comamos y el contexto de entrenamiento. Un atleta que está haciendo 20 kilómetros por día no le va a afectar nada. Una persona sedentaria no se puede dar el lujo de comer 3 o 4 veces por semana una porción de esa cantidad, a lo mejor, de carbohidratos. Eso es relativo también a la necesidad energética. Entonces, se va a valorar en cada Sí, sí. uno de los casos la necesidad energética y de ahí se va a plantear, digamos, la proyección de la alimentación y el entrenamiento. Es cada individuo con su modalidad y su necesidad. Perfecto. Bueno, como usted sabrá, se nos va terminando el tiempo Así y es, tenemos que proponerle a la audiencia lo que va a venir el martes que viene, que tiene que ver con la preparación física. ¿Algún pedido especial? exactamente. Sí, en realidad no es un pedido, es una cuestión muy personal.
Ajá, voy a estar bueno. hablando un poquito de algunos temas. Yo creo que voy a hacer unos dos bloques, digamos, la semana que viene y la otra, de la parte de antropometría del deporte. La semana que viene, el martes, voy a hablar de un tema muy específico que ya es como que me irrita un poco, que me disculpe la audiencia mi catarsis. Voy a hablar del índice de masa corporal. Vos sabrás Bien, más o menos por dónde viene digamos, la mano. para anticipar la generalidad que más o menos serían las mediciones que se hacen, ¿no? Exactamente, lo que es medición, dentro de lo que es análisis o en mediciones antropométricas, voy a Claro. hablar específicamente el martes que viene, vamos a hablar de índice de masa corporal y después hablaremos de otros parámetros antropométricos. Pero específicamente le vamos a dar toda la atención este cálculo tan controversial en estos últimos tiempos, por decir así. Bueno, bueno, Pablo, en la espera que pases un buen fin de semana. Igualmente Eh, para vos, Daniel. te dejo un abrazo a la distancia y nos reencontramos el martes si Dios quiere. Así es, estaremos hablando. Un abrazo grande. Bien, así pasaba Pablo Massetti en el espacio de salud y deporte, hablando hoy de carbohidratos en el deporte, en su parte 2. Bueno, el martes vamos a estar hablando de las mediciones antropométricas, así se dice. Así es. Y bueno, así va a ser la cuestión. Pausa, ya regresamos con mucho más Puerta de.